y empezamos con la primera mesa redonda, en la cual doy paso a nuestro moderador, a don Pascual Molina de Grosa. Es un hombre que también es comprometido, es un hombre que es de lucha, es un hombre que ha hecho mucho por el trabajo de la desarrollo de las reivindicaciones, que es un hombre que ha estado siempre en la calle desde su juventud. Entonces, lo cual es la persona idónea que hemos visto para que lidere o que modere la primera mesa redonda que vamos a tener, que es del cambio climático. Adelante, don Pascual. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Bueno, pues voy a presentar esta primera mesa. Entonces, bueno, saludar a Sonia Rodríguez, a José Luis González, a la concejala de Servicios Sociales, a José Luis González, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, y a doña Marisol López, portavoz del grupo de trabajo de Burgos de la coordinadora, y a Mohamed El Guerib, presidente de ATIM. Bueno, antes de pasar a presentar a los dos ponentes de esta mesa, bueno, pues la mesa se titula Influencia del cambio climático en los flujos migratorios y la situación de los refugiados climáticos. Antes de presentar solo dos palabras, rápido. Bueno, es deciros que el cambio climático es una parte del gran desastre ecológico en que hemos sumido al planeta. Todo es una cosa, recursos naturales, el tema del hambre, el tema de cantidad de problemas gravísimos que, bueno, algunos de ellos, como el cambio climático, han venido para quedarse. Y esto es lo que en ocasiones pues, la gente no llega a asimilar o no llega a comprender totalmente. De aquí años, decenas de años, posiblemente siglos, estaremos sufriendo el cambio climático. Esto no hay ya quien lo pare. Otra cosa es que podemos hacer acciones para frenarlo y adaptarnos a él, más o menos. Pero para el cambio climático, a diferencia del COVID, no hay vacunas. Es decir, que aquí no hay alguna gente que peca de tecnoentusiasmo, tecnoilusión, creen que bueno, la humanidad ahora, los científicos, la ciencia, logrará. No, en absoluto. No podemos parar el cambio climático, no podemos hacer retroceder el cambio climático. Podemos, repito, frenarlo o adaptarnos. Si no lo frenamos y llegamos bueno, al 2%, superamos, llegamos al 4% a finales de aumento de la temperatura del planeta, a finales del siglo XXI, el desastre será enorme. Y luego deciros solamente, ya termino, que además de las acciones individuales, del compromiso individual de cada uno de nosotros, de las familias, lo que hay que hacer es presionar a los gobiernos, a los políticos, porque no están haciendo aún lo que deberían de hacer y hay que ver cómo siguen emitiéndose gases de efectos invernaderos por parte de todos los países para que de verdad movilicen a las sociedades para lograr eso, frenarlo o para lograr adaptarnos al cambio climático. Y paso ya a presentar al primer ponente, al profesor Hassan Arabi, que va a hablar el desafío del cambio climático y su impacto sobre la movilidad humana. El profesor Arabi creo me han dicho que tiene clase en la Universidad de Nador, donde es profesor, y que, bueno, lo presento primero a él antes que a la profesora Beatriz Felipe, por esta situación de compromiso laboral. Hassan
Arabi nació en Berkane, Marruecos, es doctor por la Universidad de Madrid, la Complutense de Madrid, del Departamento de Hispánica, profesor titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad Pluridisciplinar de Nador, Universidad Mohamed I de Marruecos, y ha impartido conferencias en varios países como Estados Unidos, España, Rumanía, Marruecos. Es presidente de una ONG, Assisi, o ha sido presidente durante más de 12 años, miembro del Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro del Laboratorio de Estudios Políticos y Jurídicos de los Países Mediterráneos. Bueno, tiene muchos más compromisos y muchos más títulos. Decir finalmente que es autor de una decena de libros y artículos científicos publicados en revistas de diversos países. Bueno, profesor Hassan Arabi, tiene usted la palabra. Hola, muy buenas. No sé si me escucha bien. Sí, sí, sí. Muy buenas. En primer lugar, mis agradecimientos a todos los que han colaborado para llevar a cabo estas jornadas. Este coloquio muy interesante, especialmente a Mohamed Rodríguez, presidente de la TIM, a todos los responsables del Ayuntamiento de Burgos, a la Universidad de Burgos, bueno, todos los que han hecho posible este gran evento, que es muy necesario en los tiempos que corren. Bueno, yo en primer lugar me disculpo porque he pedido este cambio al principio porque tengo que recorrer unos 100 kilómetros para llegar a las 2 a Nador y impartir una clase que tengo con una clase de máster. Bueno, empezando, yo mi título, cuando Mohamed me ha dicho que, bueno, que sí cabe la posibilidad de participar con ustedes en estas jornadas, bueno, me ha presentado los ejes y me ha gustado este eje, además porque yo he sido presidente de una ONG, trabajé mucho fenómeno migratorio, etcétera, y digo, pues bueno, participo en este eje del cambio climático. Y bueno, le presenté este título, el desafío del cambio climático y su impacto sobre la movilidad humana. Bueno, que yo creo que el ser humano, la nueva era que estamos viviendo, el ser humano está viviendo, creo que, unos desafíos y unas amenazas totalmente distintas de las anteriores. Bueno, está claro que estamos viviendo una nueva era, una era totalmente diferente de las anteriores. Hay algunos especialistas que nos hablan del hombre digital, de la era digital, y por lo tanto tenemos las amenazas nucleares. Señora, se ha ido la voz. Se ha ido la voz. ¿Ahora? Ahora sí, acércate un poquito más porque se marcha. El vídeo no funciona. El vídeo no funciona, pero bueno, la voz funciona, ¿no? Sí, sí, la voz funciona. Pone que tu funciona banda la debe voz, ser bueno, débil. La conexión a internet debe fallar. Yo creo que la voz está bien. Sí, la voz está bien. Bueno, como estaba contando, que el ser humano está viviendo una nueva era. En esta nueva era, por supuesto, tenemos unos nuevos desafíos que también son muy diferentes, muy distintos a todos los anteriores. Tenemos las amenazas nucleares, las biológicas, las amenazas terroristas, las amenazas, la violencia digital. Bueno, ahora el ser humano puede causar un daño enorme a muchos países, nada más poniendo un programa o una tecla y haciendo daño a las bolsas, a la economía, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, las amenazas medioambientales. Bueno, creo que es el motivo de nuestra intervención. Yo creo que los últimos estudios que se han hecho hablan de más de 180 millones de seres humanos que se vieron obligados a desplazarse entre los años 2008 y 2014 como consecuencia del cambio climático. Esta cifra podría alcanzar, según el alto comisionado de Naciones Unidas,
para los refugiados los 1.000 millones de personas en los próximos 50 años. Estamos hablando de 1.000 millones de personas, es una cifra enorme, tremenda. Nadie, yo creo que puede soportar el peso de estos refugiados, estos desplazados, si llega a ser esta cifra real de los 1.000 millones de personas de aquí 50 años. Estamos hablando de 50 años, tampoco estamos hablando de siglos. 50 años, hay algunos jóvenes que todavía lo pueden vivir, los pueden ver en persona. Por lo tanto, es una cosa que tenemos que pensar bastante bien. Bueno, el cambio climático, yo creo que ya en las intervenciones anteriores están hablando que puede aumentar las enfermedades, bueno, puede causar muchísimos problemas, catástrofes naturales, desaparición de mucha tierra por el aumento de las aguas. Esto se está pasando en muchísimas partes del mundo. Pero sobre todo, bueno, yo voy a elegir algunos ejemplos porque podemos hablar de la teoría y podemos hablar de que los efectos del cambio climático, etcétera, pero si no le damos a la gente unos ejemplos que están pasando ya en nuestra vida real, pues muchísima gente no puede lograr entender todo lo que está pasando. El informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés IPCC, publicado en octubre de 2018, alerta sobre la necesidad de limitar el calentamiento hasta 1,5 grados. Si se consiguiera esta meta, se reduciría la elevación del nivel del mar, se evitaría una mayor extinción de especies, se evitarían otros efectos adversos del cambio climático, como la migración forzada a la que se hace referencia en numerosas ocasiones el informe. Cuando estaba yo buscando algún material para documentarme para esta intervención, he dado con una tesis doctoral muy interesante que se ha defendido por una tal Beatriz Felipe Pérez en la Universidad Rovira i Virgili, Beatriz, yo creo que está ahí, ¿no? Y es una Beatriz, yo te veo sonriendo, y me pareció muy interesante todo lo que ha puesto, porque yo he leído algunos apartados de su tesis, y uno de ellos pues, decía que las migraciones climáticas son un fenómeno complejo, heterogéneo y multicausal que comprende situaciones tan diferentes como las de las comunidades que ante una fuerte sequía ven sus cultivos peligrar, envían a un miembro de la familia a trabajar a un pueblo cercano para aumentar sus ingresos económicos. Obras de los habitantes de los pesqueros estados insulares de escasa elevación, que presencian el avance del mar en sus territorios, sus consecuencias, salinización de los acuíferos, pérdida de cultivos, etc. Estas realidades ya están ocurriendo a lo largo del planeta, desde Alaska hasta los pequeños estados insulares del Océano Pacífico, como Tuvalu o Kiribati, que se espera que vayan en aumento conforme los efectos del cambio climático se incrementan. Bueno, yo creo que aquí lo ha resumido casi todo, porque he cogido esta cita porque lo resume casi todo. Bueno, resume, y además aquí lo único que hace falta es poner los ejemplos, poner ejemplos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y yo es que lo que quería es dar algunos ejemplos en esta pequeña intervención, si me permiten. Por ejemplo, voy a coger un ejemplo de cada zona. Por ejemplo, en África. Los países del Sahel, del Gran Sáhara, el desierto, pues hay unas escasas precipitaciones pluviales en el Gran Sáhara en los últimos 30 años. ¿Y esto qué es lo que ha causado? Es que en esta zona, yo he leído hace unos años un libro de un tal Poveri que habla sobre el cambio climático en África y da este ejemplo de estamos hablando de hace más, el libro está escrito hace más de 20 años. Está hablando de que los nómadas en el Gran Sahel, pues esta gente nómada que se desplazaba de un sitio para otro porque sabían dónde está el recurso del agua para pastar, para su rebaño, para sus camellos, para sus cabras, y van nomadeando de un sitio a otro. Ahora estas fuentes de agua se han secado. Por lo tanto, se ha generado
un cambio también en los hábitos. Este nomadismo se está acabando. ¿Qué es lo que está pasando? La mayor parte de estos nómadas que antes pues, se movían de un sitio a otro en el gran desierto, ahora se están desplazando hacia las grandes urbes. Está hasta acá, hacia Niamey en Níger o hacia Tombuctú. Bueno, y por lo tanto estamos hablando de un éxodo rural forzado y un cambio de hábito también de la gente, de ser unas personas que viven de sus rebaños del pasto, que han sido nómadas toda su vida, ahora se ven sedentarizados, forzados a sedentarizarse en las urbes y causando de esta forma unos grandes problemas para los gobiernos. Y este éxodo rural hacia las grandes ciudades luego es solamente un primer paso también para que algunos también piensen y prender el vuelo hacia emigrar hacia otros países en la zona regional o también hacia otros continentes, como es el caso de emigrar hacia Europa. La sequía y la violencia han afectado a los habitantes de la región del Sahel y les han obligado a desplazarse. La violencia se suma al impacto de una grave sequía en la zona el año pasado. El número de desplazados se ha multiplicado por 5, hasta los 330.000, a lo que se suman 100.000 refugiados. Es una cifra tremenda, 100.000 refugiados en una zona casi desértica. Estamos hablando de los países de Mali, de Níger y de esta cuenca, ¿no? Los países del Sahel, debido a la dura situación climatológica, se ha registrado un cambio social, como he dicho, en la manera de vivir de una manera sedentarizada a una manera muy aglomerada en las grandes ciudades, causando estos grandes problemas para los gobiernos de estos países. Ya tienen bastantes problemas de la violencia, de las penurias económicas que están viviendo estos países. Bueno, a eso se le suma el problema del cambio climático que les añade otros problemas adicionales. Bueno, otro ejemplo, ahora voy de África, de estos países del Sahel, voy a hace tiempo yo estaba investigando un poco la zona en Rusia y bueno, me llamó mucho que existía un mar que ahora se ha secado, el mar de Aral, el famoso mar de Aral. Es un lago, es uno de los grandes lagos que existían y bueno, que tenía como una superficie de 68.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de casi un país mediano, es como 5 o 6 veces Qatar, o 5 o 6 veces el Líbano, es un lago enorme, es un mar de Aral, y ahora solamente ha quedado el 10% de su capacidad. Estamos hablando de 68.000 a 6.800 kilómetros cuadrados. Bueno, era el cuarto lago más grande del mundo, hoy en embarcaciones abandonadas en un desierto tóxico, afectando a las comunidades que subsistían de la pesca, de la agricultura y la ganadería del lugar. Muchísima gente pues, ha aprendido también el viaje y la migración hacia otras zonas de Rusia, porque todos los que vivían del negocio de este gran lago, pues ahora han visto que tienen que desplazarse y tienen que buscarse la vida en otros lares. He hablado que la superficie, fíjense, solamente desde 1960 ha sido de 68.000 kilómetros cuadrados. En la actualidad está en 6.800. Significa ya dentro de poco ya no vemos ni una gota en este mar de Aral. Por lo tanto, la sequía, el recurso del agua nos está yendo. Grandes lagos están desapareciendo, grandes fuentes, como he dicho antes, las fuentes de agua que existían en el gran desierto, que eran el recurso para estos gran parte de los nómadas para abastecerse de agua para ellos y para sus rebaños, pues ya no existen. Por lo tanto, ya estamos ante un grave problema, que es la escasez del agua. Este es fruto de este cambio climático. Bueno, la guerra del agua, bueno, voy a otro ejemplo también, que ahora está de moda y además está de actualidad,
que es el conflicto sobre la cuenca del Nilo. La guerra de las aguas en la cuenca del Nilo. Ahora, los países por donde pasa el Nilo, sobre todo los grandes países como Etiopía, Sudán, Egipto sobre todo, pues se están entrando en un gran conflicto y yo creo que si no se arregle pronto puede llegar a un gran conflicto bélico en toda la zona de África Oriental. Porque la construcción de un gran pantano al nada, lo que es el Renacimiento, su traducción al español, pues va a privar a Sudán y a Egipto del agua del Nilo. ¿Y qué es Egipto sin el Nilo? Egipto sin el Nilo, estamos hablando de que si se seca, en el caso de secarse el Nilo, estamos hablando de unos grandes desplazamientos hacia otros continentes de personas que necesitan vivir y necesitan buscarse una supervivencia fuera de Egipto. Porque, como dijo Heródoto en la antigüedad, Egipto es fruto del Nilo. Egipto es fruto. Hassan, te hemos perdido, no se oye. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Es que de vez en cuando da estos saltos. Entonces, estamos hablando de que el conflicto del agua entre Egipto y Etiopía y Sudán está servido, y estoy seguro que si no se arregle y si no haya una intervención seria por parte de Naciones Unidas para suministrar el agua a estos países, a racionar el agua para estos países, yo creo que seguramente pronto vamos a ver una guerra en esta zona de África Oriental. Bueno, voy a saltar a otro continente para dar ejemplos. Bueno, de África ya hemos hablado de dos zonas, de la zona asiática en Rusia, y luego voy a hablar de la Amazonas. La deforestación rampante. La Amazonía ha perdido cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de masa forestal, lo que equivale a una quinta parte de su superficie. Estamos hablando de una extensión bárbara. Estamos hablando de 1 millón de kilómetros cuadrados, casi 2 veces España, ya aniquilada, ya fuera de lo que es la Amazonas. Por lo tanto, esto es enorme, tenemos que pensarlo, lo que equivale a una quinta parte de su superficie. Los perjudicados son las comunidades, los perjudicados directos son las comunidades indígenas que habitan la selva. Están luchando para frenar esta barbarie, pero sin mucho éxito, porque yo creo que el lobby del neoliberalismo ahora, que lo que quiere es sacar más provecho, ¿no?, de las tierras, convertir estas tierras en tierras de cultivo para la soja y para otros productos que ahora están muy cotizados en el mercado internacional, y por lo tanto han ido quitando grandes superficies de lo que es la zona. Y los grandes perjudicados son las personas que viven ahí, son los autóctonos de la zona. Pero, en definitiva, somos todos perjudicados, porque todo lo que se quita de esta selva nos perjudica a nosotros aquí, porque provoca un cambio climático y porque también es el pulmón, digamos, del planeta Tierra. Por lo tanto, si nosotros prescindimos y de aquí unos años pues vamos a seguir quitando selva por parte de la zona brasileña, por la zona de la parte colombiana, por la zona de la parte ecuatoriana, estos gobiernos no hay nadie que les frene, nadie que les da un toque, yo qué sé, una amenaza o lo que sea, pues van a seguir, porque los gobiernos, como he dicho, los gobiernos neoliberales, por ejemplo, los que están ahora en Brasil, pues no les interesa mucho hablar de cambio climático. Lo que les interesa es sacar más provecho de los que no traen. De hecho, me estaba investigando un poco y, bueno, decían que en algunos periódicos latinoamericanos que en el 2007 fueron asesinados 2007 activistas
entre Brasil y Colombia. Y son activistas que han estado en contra de la deforestación de la Amazonía. Bueno, porque han sido asesinados. La pregunta está ahí. ¿Por qué han sido asesinados? Para callarse la boca y para que el proyecto de seguir quitando selva y quitando árboles del Amazonas, pues nadie le puede hablar. Bueno, entonces, estamos hablando de que el ser humano el cambio climático, pues es un fenómeno multidimensional, pero también donde hay la participación directa de la mano del hombre. Pues nosotros participamos en este cambio climático. Si no fuera porque Rusia ha desviado por ejemplo, un río que tenía sus afluencias en el mar de Aral, pues este mar no se secaba. Y si la Amazonas el hombre no quitaba los árboles, pues esto tampoco pasaba. Y por lo tanto, en el cambio climático el ser humano tiene muchísima mano y solamente él mismo, el hombre, si quiere frenarlo, como ha dicho el profesor anterior, si quiere frenarlo, solamente el hombre puede tener esta decisión de frenarlo, porque nadie lo puede hacer por nosotros. No creo que haya otra fuerza que puede venir a hacerlo por nosotros. Por lo tanto, hay que tener una decisión firme por parte de las instituciones internacionales, partiendo de la ONU, y luego por todos los países que participan en este cambio climático, bien mediante la excesiva industrialización, mediante el excesivo consumo o por también las malas maneras y prácticas que se hacen en todo el mundo por la deforestación, por ejemplo, o también la contaminación de las aguas. Bueno, todo esto, pues lo que hace es tener una situación negativa sobre la movilidad humana. Todo lo que está hablando es que este cambio climático tiene directamente digamos, una influencia directa sobre el desplazamiento de los seres humanos a buscarse la vida en otros continentes. Muchísimas veces nosotros queremos justificar por qué las personas salen de sus países. Las personas salen de sus países porque hay muchísimos motivos que algunos conocemos, pero muchísimos motivos desconocemos. Y yo creo que con el tipo de estas jornadas, yo creo que la gente pues se tiene que hacer muchísimo tipo de esfuerzos en estas jornadas para que la gente se entere de por qué la gente sale de sus hábitats, de su territorio, para buscarse refugio en otros lares. Esto es una cosa muy importante. Yo creo que además, por eso esta jornada es muy interesante para concienciar a la gente. Remedios. Pues remedios, yo creo que los remedios, todos sabemos los remedios, pero el problema no es saber los remedios, es cómo podemos llevar a cabo estos remedios. Este es el problema. Los remedios todos sabemos quiénes son. Cómo podemos llegar a llevar a la práctica estos remedios. Las consecuencias que están por venir, creo que si las cosas van de esta forma, vamos de esta forma deteriorando el medio ambiente, vamos a tener muchísimo más desplazamientos. Ya hemos hablado antes, yo ya he hablado antes de que al año 2050 puede haber hasta 1.000 millones de desplazados inmigrantes. Pasan, por favor, un minuto te queda para la intervención. Vale, yo también voy a acabar pronto porque voy a coger el viaje ya cuanto antes. Y luego, pues digo que las muertes humanas masivas por las enfermedades, el ejemplo que tenemos hoy del COVID, yo creo que es un ejemplo también, es una alerta que estamos. Esto yo creo que es también puede ser, yo no confirmo nada, esto para confirmarlo, pero yo creo que ahora el COVID puede ser también causa del cambio climático. Las enfermedades aumentarían, las sequías, inundaciones, tormentas y todo esto, pues ¿qué es lo que va a hacer? Es empujar a la gente a desplazarse
a salir fuera de su hábitat, de su territorio, para buscarse la vida en otros sitios. Remedios, concienciación. Voy a contar brevemente una anécdota y con esto acabo. Yo, en mi presencia de padre, he tenido muchísimos amigos, entre ellos un amigo chino que era un presidente de una asociación de chinos. Y un día, hablando, me comentó que él se le ha ofrecido para hacer un negocio de madera entre China y España. Bueno, casi, me dice que casi cerraba un negocio. Dice, un día estaba hablando con su mujer en casa, que el negocio, que vamos a traer madera de tal sitio a España, vamos a ganar tanto, etcétera, etcétera. Dice, y su hijo, que tenía 13 o 14 años, estaba escuchando al lado y ha intervenido en la conversación y le decía a su padre, le decía, y cuando le vas a quitar los árboles a esta gente en China y luego ellos van a morir de hambre y tú vas a tener aquí mucho dinero, ¿tú vas a estar contento? Y me decía, el amigo chino me decía, ya me paré, no seguía hablando del tema. Y si ya lo único que hacía es llamar por teléfono y ya abortar toda esta operación. No quería seguir en el tema. Dice, desde entonces no he vuelto a pensar en estos negocios. Dice, ahora, si hay teléfonos, si hay cosas de electrónica, vale, pero lo que es madera, lo que es todo este tema, dice, no quiero saber nada de ello. Os cuento esta anécdota porque la concienciación, nos hace falta concienciación, nos hace falta de vez en cuando que alguien nos tire de las orejas, que nos diga los que tenemos que hacer, porque muchas veces efectivamente sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos que alguien nos lo diga, nos lo repita o nos la puerta también. Hay algunas veces que tenemos que forzar a la gente para que hagan algunas prácticas. Por lo tanto, estoy hablando de la concienciación. Decisiones a nivel institucional internacional para colaborar a favor de la protección del clima. Estamos hablando de las altas instancias de los estados. Concienciación colectiva, personas, instituciones públicas, privadas, sector privado. Bueno, todo por lo que pueda. Todo, cada uno por lo que pueda. Las personas físicas por lo que puedan, las organizaciones por lo que puedan y las instituciones gubernamentales también por lo que puedan. Entonces, tenemos todos que concienciarnos, bajar el consumo, porque también el aumento de consumir mucho, ¿qué es lo que hace? Que también tenemos que industrializarnos más de la cuenta. Si en cada casa tenemos 4 coches y somos 2 personas, esto es mal asunto. Si en una casa, en vez de comer 2 platos, comemos 5 platos, pues también es mal asunto. Porque ¿qué es lo que aumentamos? Estamos forzando la máquina de la industrialización y luego la industrialización nos lleva también a estos cambios climáticos que todos estamos haciendo. Por lo tanto, yo estas sugerencias que puedo aportar, que perdonen porque estoy con catarro, yo no sé si la voz me llega bien, pero el catarro ya me está impidiendo hablar y pronunciar bien, por lo menos. Yo creo que si me habéis escuchado bien, pues me alegro por ello. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho, por estas jornadas, y yo creo que puedo estar con ustedes unos 5 minutos más por si tenéis alguna pregunta o lo que sea, y ya voy a prenderme el viaje para Nador. Muchas gracias. Bien, gracias a Hassan Harari, al profesor Hassan Harari, bueno, que puede aún estar unos minutos con nosotros. Entonces, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, yo imagino que la escuchará y la podrá responder. A ver si alguien le pregunta al profesor Harari algún tema en relación con lo que ha explicado. ¿Sí hay alguna pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, escribirlo por el chat que queréis hablar y os inicio el audio. Sí, sí. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar con la siguiente ponente, que es Beatriz Felipe Pérez,
que va a hablar de migraciones climáticas, una aproximación desde la perspectiva de género y de derecho internacional. Una breve biografía. Sí, sí, perdón. Yo solamente me quiero despedir. Si ya no hay nada, me despido de todos ustedes. Y os deseo que sea muy amena la jornada y seguramente, yo creo, seguro que va a salir muy bien. Pero ya más tarde la veré por YouTube. Pues muchas gracias, Hassan. Ya, Beatriz, enhorabuena por tu tesis. Muchas gracias y muchas gracias por leerla, que me hace mucha ilusión. Todo sí que me ha gustado bastante y la verdad que está muy bien. Está muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante su exposición. Gracias. Bien, Hassan, cuidado ahora en la carretera, Nador, y que tengas un buen curso ahora a las 2. Entonces gracias, muy amable. Presento a Beatriz Felipe, que, repito, va a hablar de migraciones climáticas, una aproximación desde la perspectiva de género y del derecho internacional. Es muy largo su currículum, voy a leer algunas de sus cosas, algunas de las cosas que ha realizado y de los estudios que ha llevado a cabo. Beatriz es doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili de Cataluña, con una tesis titulada Migraciones climáticas, retos y propuestas desde el derecho internacional. Fue premio Josep Miquel Prats a la mejor tesis doctoral en Derecho Ambiental en el año 2016. Es también licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada. Realizó un máster en Derecho Ambiental y un posgrado en Cooperación Internacional y Derecho en la Universidad Rovira i Virgili, y ha publicado una monografía titulada Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico internacional. Ella es socia cofundadora de CICRA, Justicia Ambiental, una cooperativa de investigación crítica y aplicada. Bien, Beatriz, pues nada, estamos aquí para escucharte. Muchísimas gracias por la presentación. Y muchas gracias a ti, a Leire, a Mohamed por la organización de este congreso que es del todo interesante y para mí es un placer estar con ustedes. También muchas gracias al profesor Hassan, fue también muy buena su presentación. Yo quisiera compartir, si es que puedo, una pequeña presentación, perdón por no haberlo mencionado antes. Leire, me sale que no puedo compartir, creo que me tienes que hacer, si es posible, coanfitriona o algo así. Sí, voy a ver cómo se hace, ahora mismo te lo pongo. Mientras tanto, pues quería comentarles que en la presentación de hoy es un reto porque quizás he querido meter dos temas que ya de por sí darían para hablar todo un día, pero bueno, haré unas pequeñas pinceladas desde la protección de las personas migrantes climáticas, desde el derecho internacional y desde la perspectiva de género. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí. Sí. Sí que se ve, Beatriz. Sí, genial. Sí. Pues eso, que intentaré reducir la presentación para que en 20 minutitos, 15-20 minutitos podamos hablar de todo esto y luego que haya un poquito de tiempo para preguntas. Para empezar, quería comentar, como se ha dicho ya anteriormente en estas jornadas, el fenómeno del cambio climático, ¿no? No sé si ya están familiarizadas o no con esta gráfica, pero a mí siempre me gusta ponerla porque es muy impactante. Estas gráficas, a ver si lo puedo poner en pantalla completa para que lo vean mejor. Así se ve mejor, ¿verdad? Así está en pantalla completa, ¿cierto? Pues... ¿O no? Es que no se ve. Se ve una diapositiva como a rayas azules y Sí. Sí. Vale, perfecto, pues seguimos así entonces. Esa diapositiva como a rayas que comentaban nos está explicando desde el año 1850 hasta el año 2018 los cambios en la temperatura mundial de cada año. Los cambios se refieren a si la temperatura ese año aumentó o disminuyó con respecto a la media de los últimos 30 años.
podemos ver cómo en la primera parte la mayoría eran tendencias hacia un poquito más frías, que es el azul, pero que en los últimos años las tendencias son al rojo. Esto significa que en los últimos años las temperaturas están elevándose por encima de lo que correspondería a este periodo. Es muy interesante esta página web, les invito a visitarla, Show Your Stripes se llama, porque pueden ver las tendencias mundiales, pero también de cada país. Y si ven, por ejemplo, la de España, la de Marruecos o la de cualquier otro país, son casi todas iguales y en casi todas en los últimos años aumentan las temperaturas por encima de lo que deberían en un mundo sin cambio climático. Este aumento de las temperaturas lo que hace es alterar el funcionamiento del clima de todo el planeta y cómo se interrelacionan la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, la criosfera, pues se alteran todos estos funcionamientos normales que como deberían ser, ¿no? Esto afecta a las formas de vida en el planeta y las personas, que a veces se nos olvida, pues dependemos del correcto funcionamiento del sistema climático para todos, para nuestra alimentación, nuestra salud. Lo que comentaban al principio de la pandemia no es fruto, sino que también un desorden en el sistema climático y ambiental mundial. Entonces, para ir adelantando, pues como el profesor Hassan ya nos decía, pues las migraciones climáticas son del todo heterogéneas, ¿no? Esto que yo les comentaba de que aumentan las temperaturas y alteran el sistema climático tienen consecuencias claras en los cultivos, por ejemplo. Tienen consecuencias en la elevación del nivel del mar, que hace que las costas se retraigan, que se salinifiquen los acuíferos. Tienen consecuencias en las sequías, inundaciones, tormentas. Todo esto afecta la vida de las personas y en algunos lugares influyen junto con otros factores, nunca es solo el cambio climático, la degradación ambiental, sino interactúa con otros, incluso hace que se potencien y esto expulsa a muchas personas de sus hogares, como los casos que ya comentó el profesor anteriormente. No existe hoy en día una denominación o un estatuto claro y conciso, reconocido por todos los estados de quién o no es una persona migrante climática. Por ejemplo, para las personas refugiadas sí que lo hay claramente, ¿no? Y esto lo comentaremos más adelante, pero en el caso de las migraciones climáticas, no. De hecho, ni siquiera está del todo claro que la denominación migración climática sea la ideal. Hay otras personas que hablan de desplazamiento climático, refugio climático, ambiental. Esto es un tema que lleva muchísimos años en debate ya, pero como les digo, todavía no hay una solución clara ni aceptada por toda la comunidad internacional. Yo elijo utilizar migración climática como una subclase dentro de las migraciones ambientales y me gusta la denominación que provee la Organización Internacional para las Migraciones, que es una denominación, como pueden leer aquí, muy amplia, que incluye casi todas las formas de movilidad humana, porque al final los impactos climáticos dan lugar o se pueden relacionar con todas las formas de movilidad humana, desde la interna hasta la internacional y desde las relativamente voluntarias hasta las totalmente forzadas, temporales, permanentes, bueno, de todos los casos. Incluso podría darse, habla por ahí, de casos de apatridia, que lo podemos comentar más adelante. Nada más para acabar de conceptualizar, recalcar que se trata de movimientos multicausales, que muchas veces es complicadísimo identificar el cambio climático como causa, porque se mezcla quizás con factores económicos, con factores pues incluso de género, como veremos más adelante, pero que muchas veces es una causa subyacente que empuja a las personas a migrar, ¿no? Se trata de movimientos involuntarios. Yo creo que es mejor conceptualizarlos así, porque incluso a veces cuando las propias personas consideran que se están yendo porque quieren, ¿no? Y al final la decisión es personal, hay unas causas subyacentes que te están empujando a irte, que quizás si no hubiera ese contexto de crisis climática y otros factores, no te irías de tu. Entonces creo que es mejor conceptualizarlas como involuntarias también para buscar mecanismos de protección. La mayoría son internos, la mayoría de las migraciones climáticas ocurren dentro de los estados. Es muy peligroso, bajo mi punto de vista, conceptualizarlas como estas masas de personas que están quizás cruzando desde África hacia la Unión Europea o desde Centroamérica a Estados Unidos, porque la realidad
no es esa. La realidad es que la mayoría se movilizan dentro de los estados o a lo sumo a los estados vecinos, pero que estas masas de personas, de millones de personas migrando a nivel internacional, hoy en día no hay ninguna evidencia empírica de que eso pase. Sobre todo también porque hacen falta muchos recursos para esos traslados y en contextos de crisis no todo el mundo cuenta con esos recursos para hacerlo, sino que la mayoría tiene que hacerlo como puede, ¿no? Y que también, como el profesor también comentó anteriormente, predomina esa tendencia desde las zonas rurales hacia las urbes. Estas son algunas de las regiones del planeta que ya se comentaron anteriormente, más afectadas por los impactos climáticos, donde ya hay movimientos de población inducidos en parte al menos por estos impactos, como pueden ser lo que comentaba el profesor en el Sahel por las sequías, también puede ser en el polo, en Alaska, ya hay reubicaciones de comunidades enteras porque se está derritiendo el hielo sobre el que se sustentaban sus hogares. Pequeños estados insulares del Pacífico y del Caribe, donde pues su elevación es menos de 1 metro por encima del nivel del mar y el agua ya está entrando y afectando a sus reservas de agua dulce, ¿no? Hay ejemplos por todos lados. Puse esta diapositiva también, que es un estudio de este año, de 2020, perdón, que es muy importante, que ha hecho estudios empíricos y ha hecho como un metadata. Y lo que ven es la probabilidad de que las migraciones aumenten, disminuyan o permanezcan igual en en los diferentes escenarios del cambio climático, ¿no? Aquí podemos ver que cuanto más rojo es que se prevén mayores flujos migratorios. Y es interesante que también analizan que la mayoría ocurren dentro de los estados. Podemos ver que podríamos hablar de que predominan en el sur global, ¿no? Sin embargo, tengamos en cuenta que la responsabilidad de la crisis climática la ostentan la mayoría de los países del norte global con modelos depredadores de consumo que prevalecen desde la época de la colonización casi y que se intensificaron durante la revolución industrial. Por ir avanzando, este mapa del Internal Displacement Monitoring Center es también muy interesante porque hacen ellos diferencia entre los desplazamientos internos solo dentro de los estados por causas de conflicto y violencia o desastre. La parte azul significa por desastre. Y desde que ellos hacen sus estudios, todos los años la mayoría de los desplazamientos internos son más, o sea, el número es más grande de nuevos desplazamientos por desastres que por conflictos. Se mueven muchas más personas por desastres que por conflictos. Esta es otra gráfica del año pasado y el 75% de todos los desplazamientos que hubo en 2019 fueron por desastre, es decir, muchos más que por conflictos y por violencia, aunque no lo parezca, ¿no? Y aquí sí que hay que tener en cuenta que estamos hablando también de causas no climáticas, como pueden ser los terremotos o las erupciones volcánicas, pero que gran parte están relacionadas con el tiempo y que estas sí que están influidas por el cambio climático. Para seguir avanzando ya en el tema de la protección jurídica, este es un tema muy interesante. Quizás después de lo que les he comentado anteriormente entenderán que es un tema complejo y que las soluciones del derecho pues también lo son, ¿no? Y que es complicado incluso identificar a quién hay que proteger, ¿no? Pero que cada vez es más claro que sí, que el cambio climático influye muy fuertemente en la movilidad humana. Uno de los temas, y me he centrado sobre todo en hablar de esto, es el tema de los refugiados climáticos. ¿Existe esta figura? ¿No existe? ¿Va a existir algún día? Los medios de comunicación han hecho, bajo mi punto de vista, un flaco favor al hablar siempre de refugiados climáticos cuando jurídicamente no existe esta figura. La piedra angular de la protección de las personas refugiadas es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y que luego fue modificada por el Protocolo de Nueva York. La convención es de 1951, un momento en el que el cambio climático no era una cosa tan evidente como lo es hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues es que la definición de personas refugiadas muy clara es esta que he puesto aquí y hay unos temores que deben ser fundados. Debe existir un persecutor que debe ser identificable y los motivos son raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social y opinión política. Y además tiene que estar fuera del país, ¿no? Es muy complicado que
esta definición, así como está, llega a interpretarse para dar cabida al cambio climático. Sin embargo, esto no significa que desde ciertos movimientos de la sociedad civil se intente. No digo que no, y que en el futuro pueda llegar a hacerlo, pero quizás no debemos poner todos los esfuerzos en intentar modificar Ginebra en un contexto político o geopolítico como en el que nos encontramos, donde muchos estados, bajo mi punto de vista, se saldrán de la convención si es que esto se empieza a hablar, quizás incluso se rebajen los estándares, que ya es complicado aplicar en muchas ocasiones, y aparte solo serviría para ciertos casos puntuales fuera del país, en el que estas personas ya se han ido, cuando lo que les he comentado es que la evidencia empírica demuestra que la mayoría ocurren dentro de los estados, ¿no? Y aparte es que hay comunidades enteras, hay zonas que serán poco habitables, con lo cual yo considero que esta no es la opción más adecuada, o que no debe ser la única, ¿no? Que quizás en algunos casos sí debe ser aplicable, pero que no debemos como solo centrarnos en los refugiados climáticos. Ya simplemente por comentar muy rápido, pues sí que se ha solicitado asilo ya por causas climáticas, sobre todo en los pequeños estados insulares del Pacífico, lo han solicitado en Nueva Zelanda y en Australia. El caso más famoso es el del señor Yohane Teitiota, que, bueno, en muchos medios lo han llamado el primer refugiado climático, aunque jurídicamente no se le ha dado el estatuto de refugiado, y de hecho él ha sido deportado desde Nueva Zelanda a Kiribati, él y toda su familia. Su caso se hizo muy famoso el año pasado porque cuando agotó las vías internas, él solicitó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revisara lo que había dicho Nueva Zelanda, ¿no? Y al final el comité le dio la razón a Nueva Zelanda, dijo que no podía entenderse que fuera una persona refugiada, pero sí que abrió una pequeña ventana de esperanza, como se le suele decir, porque lo que comentaron era que en el futuro sí podrá llegar a entenderse que las personas que se encuentran en otro estado, como el señor Teitiota en Nueva Zelanda, y que si al regresar su vida corre peligro por los impactos del cambio climático, podrá llegar a aplicarse el principio de no devolución, es decir, no se podrá devolver a estas personas a sus estados si su derecho a la vida corre peligro por el cambio climático. Pero esto, bueno, lo puso este comité así, habla de un horizonte de unos 15 años y en casos muy específicos en los que esto se pueda demostrar. Bajo mi punto de vista sí que hay que tener cierta esperanza, pero quizás no podemos esperar tanto, ¿no? Y no es la única solución. Por eso puse aquí algunas otras cositas que se han ido avanzando en los últimos años. Se ha propuesto un tratado internacional ad hoc. Esto tampoco lo veo muy posible, la verdad. Pero bueno, se ha creado la iniciativa Nansen, que ya hay grupos de trabajo internacional, como la Plataforma para el Desplazamiento por Desastre. También después del Acuerdo de París se creó la Task Force on Displacement, que están haciendo muchas cosas, ¿no? Y que al final se está avanzando, aunque sea en la regulación interna de los estados, y que ya es algo al menos, ¿no? Y que son otras cositas que se pueden hacer. Para pasar muy rápidamente al tema de género, puse esta pregunta aquí: ¿afectan las migraciones climáticas igual a todas las personas, o los impactos climáticos igual a todas las personas? La realidad es que no, como casi nada, ¿no? Y que sobre todo la situación de vulnerabilidad se ve muy agravada en situaciones de pobreza, porque no hay esa capacidad de adaptarse o de tener la resiliencia ante estos impactos climáticos tan fuertes, ¿no? Pensemos que un gran porcentaje de las personas que viven en situación de pobreza son mujeres, ¿no? Con lo cual hay una interseccionalidad entre situación de pobreza, mujeres migrantes, que hay que tener muy en cuenta. Y era lo que quería explicarles ahora justamente. También las comunidades indígenas, como comentó el profesor Hassan, se ven especialmente afectadas por su relación con la tierra, quizás por una relación que desde aquí ni siquiera somos capaces de entender muy bien, ¿no? Pero el verse expulsadas de sus tierras por estos motivos, pues quizás hace que su vida sea más complicada todavía. Aquí una pequeña frase, aunque del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que comenta y que me parece muy certera, que dicen: aunque ciertas mujeres pueden ser menos vulnerables al cambio climático que algunos hombres, el hecho de que persistan a nivel mundial la discriminación, desigualdad, las estructuras patriarcales y barreras sistémicas
y de que los hombres y las mujeres tengan opiniones, experiencias y necesidades diferentes, contribuye a un mayor riesgo global de que las mujeres sufran los efectos nocivos del cambio climático. En el caso de la movilidad humana y de las migraciones climáticas, pues también se viven de manera diferente cuando las personas afectadas son mujeres o son niñas también, ¿no? Quería aquí rápidamente hacer un pequeño análisis desde la perspectiva de cómo afectan a las mujeres y las niñas las diferentes etapas de un proceso migratorio. En el lugar de origen, pues ya claramente las mujeres también se ven afectadas de manera diferente, pero no tanto por las razones físicas o biológicas, ¿no? Sino por las construcciones sociales y tradicionales que hacen que haya unos roles u otros, ¿no? La posición social de las mujeres en la familia y en la comunidad, pues hacen que ellas tengan que hacerse cargo de unas cosas que no tienen que hacer tanto los hombres. Por ejemplo, en 8 de cada 10 hogares que no tienen agua dentro del hogar, ellas, las mujeres y las niñas, son las que la tienen que ir a buscar, ¿no? En situaciones de sequía, donde el agua está más lejos, significa que ellas tienen que caminar más y que no solamente tienen que caminar más hacia ese agua cada vez más lejana o que es más difícil de conseguir y que incluso está en peor calidad, ¿no? Significa que es menos tiempo para un trabajo en el que te paguen, por ejemplo. O que en tiempos de sequía se saca a las niñas de la escuela para que ayuden a esto, con lo cual también reduce el acceso a la educación, sobre todo de las niñas en estos casos. O sea, la falta de agua tiene impactos directos. En el caso de Centroamérica, puse esta imagen de las caravanas de personas migrantes que intentan ir desde Centroamérica hacia Estados Unidos, pues obviamente estas personas están huyendo de situaciones de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades, pero también se ha demostrado, hay estudios de las Naciones Unidas y otros tantos, pues se ha demostrado que hay sequías cada vez más persistentes. Estas sequías afectan a la agricultura, de la que viven muchas familias, con lo cual es otra causa muy importante. Y las mujeres se ven especialmente afectadas por los roles también de cuidado, por las cargas psicológicas que tienen, porque son las últimas en alimentarse, como ahora brevemente comentaré. Solamente era como para reflexionar al respecto. En los casos, por ejemplo, de inundaciones, esta es una imagen en Murcia, que pues para ver que también ocurren desplazamientos relacionados con la crisis climática pues aquí en España. Y es muy interesante porque a la vez que trágico, porque aquí se están dando inundaciones muy frecuentemente. Muchas de las personas afectadas están queriendo vender las casas para poder ir a una zona con menos riesgo, pero nadie quiere comprarlas, con lo cual se enfrentan a grandes vulnerabilidades, ¿no? Pero bueno, hablando en general de inundaciones y otros desastres y cómo afectan a las mujeres, pensemos que ciertas habilidades como nadar o trepar a los árboles se enseñan o están como más bien vistas en determinadas culturas a los niños y no en las niñas. Entonces ya hay estudios y evidencia científica de que en estos casos las niñas se ven más afectadas porque nunca se les ha enseñado quizás a trepar a los árboles, a nadar ante una inundación, ¿no? Otros temas, pues incluso el atuendo, bueno, también es interesante. En unas inundaciones en la India, por ejemplo, se vio cómo se duplicó la carga de trabajo de las mujeres tras estas inundaciones en 2019. ¿Por qué? Pues porque ya tenían muchísimo trabajo y ahora el agua estaba más lejos, tenían que buscar más agua, tenían que hervir más agua, ¿no? El tema también del acceso a la tierra, en el caso de los desplazamientos, pues quién recibe las ayudas, la mayoría de la tierra se encuentra en manos de los hombres en todo el planeta, entonces si ellos tienen que marchar, ellas también pues se enfrentan a no tener la titularidad de la tierra, del agua en muchas ocasiones. Bueno, hay muchos ejemplos de cómo afectan de manera diferente. Quisiera mencionar también los efectos para la salud, me parecen muy interesantes. Pues el cambio climático va a causar muchísimas muertes adicionales al año, ¿no? Y otras implicaciones, pero debido a los patrones socioculturales, por ejemplo, en algunas regiones las mujeres no acceden a los centros de salud públicos si van solas, por ejemplo, si no están acompañadas de sus parejas, con lo cual les limitan, ¿no? Aparte, el rol de cuidado de las familias que casi siempre ostentan las mujeres.
Esto hace que en situaciones de desastre ellas tengan una carga mental muy fuerte de cuidar a más personas, de cuidar a las personas que hayan caído enfermas o afectadas directamente por el desastre. Y luego el tema de la alimentación, que ya lo comentaba. Hay un estudio de Inspiraction sobre el corredor seco centroamericano y las migraciones climáticas desde la perspectiva de género, y otros tantos, en los que se está viendo que en tiempos de crisis y cuando escasea la comida, como puede ser un impacto del cambio climático en la agricultura, pues las mujeres son las últimas en comer. Primero se alimenta a los niños, a las niñas, a los maridos, y ellas son las últimas, con lo cual si hay menos comida o la calidad es peor, ellas están ya sufriendo diferentes índices de malnutrición o desnutrición. Hay ejemplos en África subsahariana, en Centroamérica, exactamente en Nicaragua, y en otras regiones del planeta. En cuanto también ya empieza el proceso migratorio todavía antes, muchas mujeres, dependiendo de la región, ¿no? Pero en algunos casos migran más hombres, en otros casos migran más mujeres, ¿no? Cuando migran ellos y ellas se quedan, ha habido algunos efectos positivos, como que ellas han dicho pues que tienen mayor control sobre la economía del hogar y mayor libertad, pero lo que pasa normalmente es que ellas tienen que asumir las cargas de trabajo que hacía él, más todas las que hacían ellas. Y es muy interesante que cuando es al revés, hay diferentes estudios que ya evidencian que cuando la que migra es ella, y él es el que se queda en el hogar, no es él el que asume las cargas que tenía antes ella, sino se reparten entre otras mujeres de la familia de ella o de él, ¿no? Otra vez, son las mujeres las que se encargan de esos trabajos invisibilizados y muchas veces no pagados, ¿no? Por seguir avanzando, pensemos en los campos ya cuando las personas se han visto afectadas por un desastre, por ejemplo, y han tenido que trasladarse, en los campos de personas desplazadas y refugiadas, que muchas veces se construyen rápidamente y sin tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, como puede ser durante el embarazo, ¿no? O durante los periodos menstruales, las cosas que se necesitan, o que a veces las mujeres pues no quieren compartir espacios con hombres de otras familias y que eso puede hacer que no se tengan que marchar. Ahí vemos otro impacto un tanto diferenciado. Luego ya en los temas de trata y tráfico de personas migrantes, que cuando son sobre todo con fines de explotación sexual, afectan muchísimo más, un porcentaje casi del 75% más a mujeres que a hombres, y por lo tanto se exponen a violencias machistas de todo tipo desde antes de partir y durante el traslado, pues de manera diferenciada. Y en el lugar de destino, pues también se enfrentan, si es verdad que los hombres también se enfrentan a precariedad laboral, racismo y xenofobia, pero es que además las mujeres suelen acabar en las cadenas de cuidado cuidando a otras personas, ¿no? Y estos trabajos muchas veces, como comentaba, son invisibilizados, mal pagados y en situaciones de explotación muy graves. Ya acabo con esta diapositiva y con la siguiente, y nada más me gustaría acabar diciendo pues que a pesar de todo lo que he dicho, creo que no debemos concebir a las mujeres como víctimas simplemente de los impactos climáticos o de súper vulnerables en las migraciones, sino también con su rol de agente de cambio. Las mujeres al final, pues por estos mismos roles que las han hecho más vulnerables en algunos casos, también las hace que tengan un conocimiento que se debe valorar en las estrategias de adaptación, por ejemplo, al cambio climático, que las mujeres también son defensoras de la tierra y del medio ambiente, y que es muy importante que formen parte en la toma de decisiones y a la hora de cambiar los roles que hacen que no se puedan hacer frente a todo lo que está pasando, ¿no? Y ya simplemente la última diapositiva es esta. Nada más quería mostrarles esta página web, Migraciones Climáticas. Es una iniciativa en la que trabajamos diferentes organizaciones y en la que vamos recopilando información sobre este tema y haciendo nuestras propias investigaciones. Estos son los informes que hemos hecho en los últimos años. Hay uno general, otro sobre perspectiva de género, y en 2020 sobre el papel de las empresas europeas y su rol en el cambio climático y en las migraciones climáticas, que si les interesa el tema, pues les invito a visitarla, y también el blog
estoy muy orgullosa porque en él vamos invitando a diferentes personas expertas a que hagan una pequeña contribución como en un lenguaje más abierto para que llegue a todo el mundo, ¿no? Que empiece a conocerse este fenómeno que todavía hoy en día continúa bastante invisibilizado. Y creo que por mi parte pues ya sería todo, agradecerles de nuevo, sobre todo que desde un enfoque de cooperación internacional hay mucho que hacer en este ámbito. Como decía el profesor Hassan, hay que actuar individualmente, concienciarnos, pero también presionar, ¿no? Y quienes están en cargos en los que mediante o sus trabajos pueden hacer cosas para que las personas no se vean forzadas a migrar y cuando lo hacen se hagan condiciones seguras y dignas y no lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en el Atlántico y que hemos visto tantos años en el Mediterráneo, pues que no se repita. Y por mi parte lo dejo aquí para dejar un poquito de tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas y quedo atenta si hay alguna pregunta. Bien, pues muchas gracias, Beatriz Felipe. Bueno, ahora una magnífica exposición con las diapositivas que nos has pasado. Ahora, por favor, si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta a Beatriz. Yo he abierto cámara porque yo soy preguntona, no he podido preguntar antes, pero ahora sí, porque además como mujer me toca más de cerca y porque la Rovira y Virgili estaba al lado de mi casa cuando vivía en Tarragona. Entonces, pues bueno, me parece súper interesante lo que dices, daba para 3 o 4 jornadas para hablar. Porque todavía yo creo que no tenemos conciencia clara de que realmente existen desplazamientos debidos al cambio climático. No vamos a llamar migraciones, pero sí desplazamientos, porque como dices suelen ocurrir dentro de la propia zona, lo que más cerca tienen, precisamente porque son personas que no tienen un nivel adquisitivo tan elevado como para poderse mover más allá, ¿no? Para poder cruzar fronteras. En este estudio tan interesante que has realizado para tu tesis, imagino que habrás encontrado diferencias entre los movimientos en África, en América Latina o en Asia, porque sé que en América Latina se mueven mucho las mujeres, tiran mucho y son muy peleonas todas en general. Los conocemos yo desde Oxfam y Termont, que pertenezco, soy voluntaria, pues conozco los movimientos sobre todo en Nicaragua y en Honduras y tal, de gente de primera mano. Pero sí que entiendo que por la problemática y por la forma de vida y por cómo afecta al cambio climático a las distintas zonas, pues los movimientos sean diferentes en cada continente, ¿no? Sí, sí. Claro, o sea, realmente ese es otro de los problemas a la hora de entender este fenómeno, ¿no? Que no solamente dependen del impacto climático en sí, que quizás es similar en diferentes partes del mundo, pero que la cultura, las formas de vida, las relaciones, hacen que sean de una manera o de otra también estas migraciones climáticas. Hay una gráfica muy interesante que antes tenía en mis presentaciones, pero bueno, que al final estas migraciones dependen de factores externos, como son estos que estamos comentando, de las propias políticas, de las políticas internas, de las políticas de los estados vecinos, ¿no? Que permiten unos movimientos u otros, pero que llegan también a afectar pues a las propias personas. Al final tú no te vas y tú no, de cierta manera decides que te quieres ir. Y esto es diferente si eres una mujer de Ciudad de México o si eres una agricultora de la Amazonía ecuatoriana. No, ahí hay tantas diferencias que es muy difícil. Quizás por eso también no existe una denominación tan clara y a la hora de proteger es muy complicado, ¿no? Y bueno, que el tema mujeres, lógicamente a la hora, por ejemplo, lo que mostrabas de el agua, en la búsqueda del agua, mujeres y niñas, y el tema de campos de refugiados, pues aunque se intenta a los campos de refugiados, las grandes organizaciones pues, Cruz Roja, Oxfam, que van montando los campos de refugiados, tener en cuenta, pues sobre todo a la hora de saneamiento, de distribución de casetas y demás, pues lógicamente las diferencias, no solo por género, sino también por cuestiones religiosas, ¿no? Y Exacto. Demás. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que son temas absorbentes al 100%, porque hay una, no le voy a llamar casuística, hay una problemática
como muy particular en cada persona que toma la decisión final de salir de su casa. Entonces, exacto. Sí, sí. Justo este informe de género, creo que para mí fue de las investigaciones que he hecho las más complicadas o la que más me ha costado hacer, la verdad. Porque desde el punto de vista jurídico es muy fácil como mantener cierta distancia y verlo como te tengo que centrar en el análisis de esta ley, pero en este de género en concreto me era muy duro leer tantas historias, no solo de migraciones climáticas o por motivos ambientales, sino en general, de cómo las mujeres y las niñas se enfrentan a cosas increíbles. La verdad, había estudios empíricos, ¿no? Con entrevistas y todo, que me costaba muchísimo poder ver eso desde fuera como una investigadora, sino no ponerme dentro y pensar cómo puede ser este mundo que estamos viviendo, ¿no? Estas imágenes que se veían ayer del niño que llegaba a Canarias, no sé si lo vieron, quizás porque yo soy de allí y entonces todo el rato lo estoy viendo y me sorprende, pero este niño que llegó, que lo estaban reanimando, es que es increíble que estemos permitiendo que esté pasando esto. Y dentro de los motivos por los que estas personas están cruzando hacia las Islas Canarias pueden ser los motivos ambientales, entre otros tantísimos, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que esto pase, es que no sé, hay mucho que hacer por ahí. Claro, hay mucho que hacer y además se está invirtiendo parte del dinero de cooperación o mucho del dinero de cooperación que llega de la Unión Europea en el tema de alargar las fronteras. Exacto. Cuanto más lejos estén de mi casa, menos lo veo. Entonces no los permito entrar y por eso estamos en Lesbos, estamos en Turquía, estamos en Libia, parando la gente que quiere llegar. En vez de pagarles ese dinero a los países que hacen de frontera, en vez de hacerlo nosotros, lo que deberíamos de estar haciendo es invertir en que en esos países no pase lo que está pasando para que tanta gente tome la decisión de desplazarse. Lo que no es normal es que haya más de 60 millones de refugiados en campos. Eso es lo que no es normal. Exacto. Sí, Marisol. Los ODS y la Agenda 2030, que son maravillosos, pero necesitan la concienciación de los grandes políticos. Exacto. Tenemos ganas de poner fin a esta historia y de que todos seamos iguales. Mientras sigamos poniendo parches, por mucho que llegue dinero, sigamos poniendo parches y las organizaciones al desarrollo sigamos yendo y cooperando donde es más necesario, sobre todo para poner voz y para poner la imagen de lo que está pasando y lo que no deberíamos de consentir, que al final ese es nuestro trabajo, la incidencia. Vamos allí a echar una mano, a apoyarles en lo que podamos, pero también es necesario eso, ser su voz y ser su imagen en este, entre comillas, primer mundo que tan a gusto vivimos todos, pero que eso es lo que tenemos que demostrar, que entre todos sí podemos hacer que todos vivamos mejor y que todos tengamos acceso a la sanidad, a las vacunas, a una educación de calidad, que mujeres y niñas tengan los mismos accesos que hombres y niños a todos los derechos. Es que son derechos humanos. Es como decía, ningún ser humano es ilegal y cualquier ser humano es sujeto de derechos. Lo demás pues no tiene nombre. Exacto. Justamente me viene a la mente el hecho de lo de refugiados ambientales o climáticos, ¿no? Muchas de las personas en las islas estas del Pacífico no quieren ser consideradas refugiadas climáticas o ambientales porque no quieren irse de su casa, a pesar de que aquí quizás se nos tiene esa visión, uy, se me ha ido Marisol, tenemos esa visión como que quieren irse y las personas se van y ya está. Y estas personas lo que quieren es justamente que los países enriquecidos apoyen e inviertan en medidas de adaptación para que no tengan que abandonar sus hogares porque no quieren. Es muy, muy interesante también esa visión. Hay una pregunta de Asun que dice que has dejado claro cómo las mujeres pueden ser agentes de cambio a pesar de ser las más afectadas por el cambio climático. Y pregunta si puedes profundizar más en este tema. Muchas gracias, Asun, por esa pregunta. Sí, justamente es que es muy interesante también porque, por ejemplo, Yayo Herrero lo explica muy bien desde su visión ecofeminista, ¿no?
El hecho justamente de que haya estas culturas o estos patrones en los que las mujeres han tenido que cuidar, que encargarse de la tierra tradicionalmente, también les hace que tengan unos conocimientos que muchas veces no tienen los hombres, ¿no? Y esto se debe poner en valor en procesos de adaptación quizás al cambio climático, a la hora de tomar decisiones. Hay un informe, ahora lo puedo pasar, muy interesante, con estrategias de adaptación lideradas por mujeres en Colombia, Ecuador y otro país andino, pero no me acuerdo, y que ahí demuestra cómo cuando a ellas se les deja un espacio para que decidan, para que manejen la situación, para que organicen, pues los resultados son mucho mejores. También hay experiencias en los países del Pacífico, en Carteret, me parece que es el archipiélago, donde las reubicaciones de las ciudades, de los pueblos, cuando ellas están dentro y exactamente se les deja espacio, porque muchas veces por los patrones socioculturales ellas no están hablando tanto o no se atreven a hablar, a tomar las decisiones, pero cuando estos roles cambian y en estas decisiones están integradas, al igual que los hombres, pues también han sido mucho más satisfactorias a nivel social para todas. Hay muchas experiencias en las que esto se debe hacer y desde la cooperación internacional se intenta, yo creo, pero es muy importante que se siga manteniendo también en los casos de migraciones climáticas o ambientales. No sé si más o menos te he respondido. Ahora paso el enlace, a ver si encuentro el informe. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Sumaya habla también aquí en el chat, que dice que es muy interesante lo que comentas, pero por desgracia vamos a enfrentar situaciones todavía más drásticas en una política firme ante estos cambios. Y dice que qué soluciones nos propones ante esta situación. Un segundito que estoy enviándoles este. Este es el informe con ejemplos en los páramos de mujeres liderando estrategias de adaptación, que es muy, muy interesante. Y perdón que la última no la escuché. A ver, por desgracia vamos a enfrentar situaciones más drásticas. ¿Qué soluciones nos propones? Sumaya, muchas gracias por la pregunta, que realmente yo no tengo una solución clara ante todo esto que está pasando. Creo que hace falta poner las manos en el asador a todos los niveles y desde nuestro ámbito de trabajo, de estudio, hacer todo lo que podamos, ¿no? Creo que por un lado hay que atacar las causas, es decir, hay que intentar reducir al mínimo los impactos del cambio climático y dejar de contaminar, o sea, mitigar y adaptar. Y esto se puede hacer a todos los niveles, desde los estados hasta las empresas, hasta las organizaciones públicas. Tenemos muchísimo que hacer al respecto, ¿no? También desde la colectividad y desde las asociaciones, presionar para que se cumplan al menos los objetivos climáticos que hay, o que al menos se intente de verdad, con seriedad y sin solamente esperar soluciones tecnoilusionadoras de estas, como comentó Pascual anteriormente, sino cambios profundos en las formas en las que consumimos, en las que nos relacionamos, ¿no? Por ahí una parte. Y luego, en cuanto a las migraciones, a los desplazamientos, creo que hay muchísimas cosas que hacer. Para mí, al menos desde lo que estamos viviendo ahora mismo en España, es muy importante dejar de mantener bulos y de mantener actitudes xenófobas, racistas, pararlas siempre que se pueda, empezando por ahí, para que también haya cambios políticos y no se mantengan y se promuevan pues lo que nos está viniendo poco a poco y que puede ser todavía peor y que no ayuda ni a las personas migrantes ni a nadie, ¿no? Por ahí creo que es muy importante, y también intentar, pues, lo que decía, pues, intentar buscar formas dentro del derecho también de proteger a todas las personas, y sobre todo en el derecho a migrar dignamente, que es una iniciativa que también surge un poco de las islas del Pacífico y de los estados más afectados, y que lo que nos dicen es que si podemos, hagamos todo lo posible por no irnos, pero si tenemos que irnos, que esto no suponga un peligro para la vida, que las mujeres lo puedan hacer también tranquilas y seguras, y que en los lugares a los que vamos, pues ni las personas a las que llegan se vean afectadas, ni pues vivamos en condiciones peores, ¿no? Hay que hacer
de todo un poco, no es fácil, pero al menos hay que intentarlo. ¿Alguna pregunta más a Beatriz? Gracias a ti, Sumaya, por la pregunta. Bueno, a nosotros nos gustaría también preguntar que, bueno, por lo que comentabas ahora, que hay tantos movimientos intolerantes que de alguna manera parece que niegan las consecuencias del cambio climático, que como nos ha mostrado Hassan antes y nos has comentado tú, son más que evidentes. ¿Qué respuesta darías a ese tipo de colectivos que niegan todo esto, que niegan la atención a estas personas refugiadas? Ay, buena pregunta también, más no fácil. ¿Qué respuesta le... Bueno, a ver, primero, a los negacionistas del cambio climático yo ya no doy ninguna respuesta. Es que casi que he pasado ya a casi ni contestar. Me parece que es como luchar entre las personas que hoy en día pues piensan que la Tierra es plana. Es como yo no voy a gastar ya más el tiempo ni energía en luchar contra alguien que niega la ciencia, niega la evidencia, que ya hoy en día no es como en los años, no sé, 70, principios de los 80, en los que no había evidencia científica, que hoy tenemos muchísimos informes, tenemos investigación de todo el planeta que nos está demostrando que esto es una realidad y que la hemos causado las personas de cierta parte del planeta, ¿no? Entonces, ante los negacionistas climáticos, yo ya he decidido que no, si quieren seguir pensando eso, que lo hagan. Es que no hay otra forma porque es como si faltara hasta cierta inteligencia para poder seguir manteniendo esto. En cuanto a las personas racistas, xenófobas y esto todavía no he perdido la esperanza como la he perdido con los negacionistas climáticos. Creo que aquí hay mucho que hacer, que hay que intentar, pues, no sé, favorecer los diálogos, no sé, por ejemplo, con algunos familiares, ¿no? Que tienen a veces estas perspectivas. Pues es que, no sé, que vean, que conozcan a las personas migrantes, por ejemplo, que haya como una relación mucho más cercana, documentales, vídeos, informes, charlas todos los días e intentar ser pesados al respecto. Continuar educando desde la solidaridad, desde la interculturalidad y el aprendizaje mutuo. Por ahí creo que todavía se pueden hacer muchísimas cosas y creo que ahí la batalla no está acabada, sino que hay que mantenerla, ¿no? Y por ejemplo, charlas como esta me parece que ayudan muchísimo en este sentido. Pero no tengo una respuesta clara tampoco. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a Hassan Harari, que ha debido de irse a dar su clase a Nador, y a Beatriz Felipe por su magnífica exposición. Y bueno, pues lo que ella dice, hay que continuar, tiene una gran verdad, es que a los negacionistas pues no hay que perder mucho tiempo, porque como duden de que no hay un cambio climático, solo hay que ver lo que ha pasado en estos 2 últimos meses en España, ¿no? Una nevada que hacía siglos que no se producía, ahora de pronto en la primavera va a dar otra nevada, y no solo aquí en España, sino en el mundo. Estados Unidos ha tenido una nevada como hacía años que no tenía. Incluso a mí me hacía mucha gracia que Texas, que es un estado más bien cálido y donde, bueno, es que soy agrónomo y se cultivaba el aguacate y bueno, ha entrado el aguacate mexicano, pues le ha dado una nevada increíble a todo Estados Unidos con cortes de luz que han afectado a 40 millones de norteamericanos. Entonces, bueno, estas cosas nunca las habíamos visto. Entonces, a estos negacionistas, pues no hay que hacerles, desgraciadamente, lo que pasará en los próximos años les irá convenciendo de que estamos en un cambio
en un cambio climático como fenómeno muy grave. Y respecto a lo que comentaba Beatriz, de que la gente, ¿no?, que es racista respecto a, por ejemplo, en este caso, a los migrantes que vienen de África. África, que en el año 1950 tenía aproximadamente 400 millones de habitantes y que en el momento actual tiene 1.300 millones de habitantes, que los mantenemos en una situación de colonialismo a muchos de estos países, que los robamos sus recursos, que el 70% vive de la agricultura y hay 70 millones de hectáreas que han comprado multinacionales y fondos de inversión, y luego no queremos que huyan del hambre y que se vengan, bueno, atravesando por aquí, si hubiese otro, somos el límite europeo con África, pues es explicar, sí, ser pedagógicos hasta donde se pueda con todos aquellos que tienen posiciones racistas y decirles que nosotros en el año 1950 teníamos 3 millones de migrantes en América Latina y 1 millón largo de migrantes en Europa. Entonces, que precisamente no somos un país que nunca haya salido por necesidades económicas, por necesidades sociales a otros países para poder vivir. Y ahora, pues bueno, pues somos los que somos en el mundo y tenemos que intentar ser humanos, ser solidarios y ver cómo seguimos recibiendo estas migraciones, muchas de ellas causadas, muchas corrientes migratorias causadas por el cambio climático. Pues Beatriz, muchas gracias. Y bueno, y como moderador doy por terminada la sesión. Muchas gracias, Pascual. Y gracias a todas y todos los que han estado por ahí por las preguntas. Y encantada, si más adelante quieren escribirme o algo, pues encantadísimo. Vale, nosotros gracias. Queríamos también agradeceros a los dos y a Hassan, que se ha tenido que ir, y invitaros a todos los que estáis ahora mismo aquí participando a la jornada que tendremos por la tarde a las 4, que va a hablar de una aproximación a la realidad socioeconómica de Marruecos, centrándonos especialmente en la situación de la mujer, que igual también se podría completar mucho con ese papel que hemos hablado y que ha hablado Beatriz de la mujer como motor de cambio, ¿no? Estáis invitadísimos a participar, los enlaces los tenéis tanto en nuestra página web como en redes sociales. Y si queréis verlo, pues nos vemos esta tarde. Muchas gracias a todos. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Beatriz, Pascual. Hasta luego. Es un placer de teneros con nosotros y hasta la próxima. Un beso fuerte. Gracias.